Sin duda hay pocos eventos tan traumáticos para el país como fue la Decena Trágica, hace 100 años. Sin duda desde ahí parte el enorme esfuerzo para construir un sistema de vida que garantice la mejora continua de la calidad de vida de todos. Es decir, construir más y más democracia. Por alguna razón la democracia no es apreciada, no es defendida, aún en años electorales como este. Para entender su construcción histórica, hemos invitado al Estudio México Social al doctor Javier García Diego. La Decena Trágica es un episodio histórico ocurrido en México del 9 al 18 de febrero de 1913. Este movimiento armado tuvo la intención de derrocar a Francisco I. Madero de la presidencia del país. De acuerdo al Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, la Decena Trágica inicia en la Ciudad de México el 9 de febrero de 1913, cuando un grupo disidente se levanta en armas contra el gobierno de Madero. Este grupo separatista, comandado por el general Manuel Mondragón, liberó a los generales rebeldes Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, y Bernardo Reyes, exministro porfirista. Ese mismo 9 de febrero, el jefe de las fuerzas militares, el general Lauro Villar, sucumbió en la defensa de Palacio Nacional y en su lugar el presidente Madero designó a Victoriano Huerta como comandante militar de la plaza, aunque Madero ignoraba que Victoriano Huerta estaba involucrado en su derrocamiento. El 10 de febrero, Félix Díaz y un agente de Huerta acordaron los detalles de la revuelta. El 11 de febrero, Félix y Huerta se reunieron con el embajador estadounidense Henry Lane Wilson, diplomático designado en los asuntos internos de México para defender los intereses de las empresas norteamericanas. El 12 de febrero hubo un corte de energía eléctrica en la Ciudad de México, a la vez que Huerta bajó la guardia en la defensa contra los rebeldes, intentando demostrar que el gobierno de Madero era incapaz de frenar la sublevación armada. El 13 de febrero, el embajador Wilson envió al presidente de Estados Unidos, William Howard Taft, informes alarmistas y exagerados sobre los destrozos en Palacio Nacional con la intención de promover la intervención norteamericana. El 14 de febrero, Madero envió una carta al presidente Taft con una explicación de lo ocurrido en la Ciudad de México, evitando así la intervención de tropas estadounidenses listas para desembarcar en Veracruz. El 15 de febrero, el embajador Wilson intriga nuevamente entre el cuerpo diplomático europeo, haciendo hincapié en la incompetencia de Madero para resolver el conflicto. Pedro Lascurain, ministro de Relaciones Exteriores, y 24 senadores de oposición solicitan a Madero su renuncia, pero el presidente los rechaza. Madero, en completo desconocimiento de la traición de Huerta, autoriza a Huerta designar a Aureliano Blanquet como jefe del resguardo del Palacio Nacional. El 16 de febrero, Madero reclama a Huerta su inefectividad. El 17 de febrero, Gustavo Amadero, hermano del presidente, comprueba la traición de Huerta y acusa a Huerta ante Madero. Huerta niega todo y asegura que en 24 horas detendrá a los rebeldes. Madero vuelve a confiar en él y no lo apresa. El 18 de febrero, Huerta se pone al frente de la sublevación y ordena a Aureliano Blanquet que tome Palacio Nacional. El presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez son aprehendidos. Ese mismo día, Huerta tiende una emboscada a Gustavo Amadero en el restaurante Gambrinus, lo detiene y lo entrega a Manuel Mondragón. El 19 de febrero, el embajador Wilson convoca a parte del cuerpo diplomático y recibe a los rebeldes. Se redacta el Pacto de la Embajada o Pacto de la Ciudadela, en el que se desconoce el gobierno de Madero y se establece un gobierno provisional al mando de Victoriano Huerta. Madero es obligado a presentar su renuncia. El Congreso nombra presidente a Pedro Lascurain. A su vez, Lascurain designa a Victoriano Huerta como ministro de Gobernación y entonces Lascurain renuncia de inmediato para que Huerta se convierta automáticamente en presidente provisional. Así termina oficialmente la Decena Trágica. Sin embargo, Madero y Pino Suárez continuaron prisioneros. Y es hasta el 22 de febrero que Félix Díaz, Manuel Mondragón, Aureliano Blanquet y Victoriano Huerta acuerdan deshacerse de Madero y Pino Suárez. Huerta declaró en una conferencia de prensa que la escolta que conducía a Madero y Pino Suárez en su traslado hacia la penitenciaría había sido asaltada y que realizaría una investigación para esclarecer los hechos. Los asesinos fueron recompensados con el pago de 18,000 pesos. Cada año, en estas fechas de febrero, siempre hay un espacio para recordar, rememorar una de las gestas más críticas, duras del país, la Decena Trágica. Lamentablemente, creo que no le hemos logrado transmitir la enorme dimensión del esfuerzo personal, pero el esfuerzo de una generación. Y por eso me da mucho gusto volver a tener al doctor Javier García Diego.
para tratar de transmitir o comprender este enorme esfuerzo que llevó a un desenlace trágico y que de alguna manera, es mi percepción, no logra ser capturado en los eventos anuales, en Palacio, etcétera, o en el Castillo de Chapultepec, y se pierde, aún con las imágenes que se están viendo, ¿no? Se pierde la enorme dimensión. Entonces, empecemos en esta parte, o sea, antes de la escena trágica, relátanos el país, cómo estaba, por qué se vivía y por qué llegó a este desenlace tan trágico. ¿Qué existía antes de la escena trágica hace 102 años? Sí. Bueno, primero que todo, tiene muchas características la llamada decena trágica, porque si uno cuenta los días, a lo mejor no nada más es una decena. O sea, lo que estamos contando es el día 9 de febrero que inicia y el día 19 que Huerta asume el poder. De hecho, aprenden a Madero y Pino Suárez desde el día 18. Es cuando se hace la transmisión de poder el 19 con todo lo de Lascurain y demás. Sí. Pero más trágico es el día 22, cuando mueren Madero y Pino Suárez. Pues así asesinados. Sí, fueron entonces, es la... 12 días. 12, 13 días por ya ahí, que es extraño que recordemos 10 y que se pierda esta noción. Se pierda la muerte de Madero y Pino Suárez, que para mí pues es... Simbólicamente es muy trágico, ¿no? Así es. Segundo, no es, digamos, algo anormal si uno lo ve dentro del esquema del siglo XIX. En el siglo XIX en México hubo casos no tan dramáticos, pero sí, digamos, hubo cuartelazos, no necesariamente, o yo diría prácticamente no conocemos de cuartelazos que hayan concluido con la inmediata muerte del presidente. Sí. Esto es inédito antes y después, pero lo que sí había era cuartelazos. También es un elemento especial porque es la única participación, o la primera participación de la Ciudad de México en la violencia revolucionaria. Luego tendrá un año muy caótico, o 2 años, digamos, de mediados de 1914, cuando llegan las tropas revolucionarias, en diciembre que entran los zapatistas y los villistas. Todo 1915 es un año dramático para la Ciudad de México, pero digamos que su bautizo de sangre en la Revolución Mexicana, la primera vez que la Ciudad de México participa en un hecho violento, es en la decena trágica. Los acontecimientos se habían dado en el norte, ¿no? La imagen de los festejos 1910, ¿no? Es glamorosa. Desfiles, sí, tropas de varios países. Sí. Entonces, ha sido bastante traumático. Sí, porque la violencia se había quedado... Había algo en Morelos, ciertamente, pero no llegaba al corazón de la Ciudad de México. Llegaba a los aledaños, Tlalpan, San Ángel, hasta ahí. Pero los grandes combates se habían concentrado en el norte del país. Chihuahua, Sonora, Coahuila, pero básicamente Chihuahua. El cuartelazo de febrero de 1913 sacudió a la Ciudad de México, fue muy violento. Hubo problemas de seguridad, hubo problemas higiénicos y hubo mucha mortandad, hubo problemas de desabasto, en fin. O sea, las imágenes reflejan como una gran batalla en la ciudad, por lo menos lo que se ve en los muros. Y, o sea, realmente sí hubo un conflicto armado de varios días. Hubo un conflicto armado, sí, claro que sí. Y además hubo un bombardeo permanente sobre una zona de la ciudad, ¿no? O sea, esta parte de la intensidad de la disputa de los dos bandos. Y son varios miles de muertos, o sea... ¿Hay alguna idea de cuántos? A veces las cifras varían, pero dicen que de 3 a 5,000 muertos en Ciudad de México. Pero platícanos, o sea, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo Madero, que finalmente logra, digamos, asumir la presidencia, estaba en el Castillo de Chapultepec, cómo se desata? Parece ser que antes de esto había un previo, un mundo que estaba en Primera Guerra Mundial, también hay que ver esta parte del contexto. Bueno, de verdad que es un acontecimiento muy importante, y lo primero que me gustaría dejar claro, Mario Luis, es antes se solía decir la traición de Huerta, el asociar el cuartelazo con la traición de Huerta, el levantamiento de Félix Díaz, sobrino de el destronado Porfirio Díaz, el cuartelazo del ambicioso Bernardo Reyes. Pero hay que empezar a aceptar ya una cuestión. Un gobierno que padece un cuartelazo de esa magnitud, que es derrocado y muerto, es que estaba en crisis. O sea, también hay que aceptar que el gobierno de Madero no había resuelto muchos de los problemas. No estaba bien asentado. No estaba consolidado, tú lo has dicho. Entonces, hay que aceptar las dos partes.
Pero en fin. Pero bueno, Madero tenía a la fecha del 16 meses en el poder, más o menos. Él había asumido la presidencia a principios de noviembre de 1911. ¿No? Yo lo que señalaría es esto. ¿Cuáles son los procesos? Madero desafía a Porfirio Díaz en términos electorales. No hay una salida pacífica, tiene que acudir a las armas. Madero vence a Porfirio Díaz, pero las instituciones del antiguo régimen no se colapsan, no cambian. Queda el Congreso, aunque digamos hay una elección en 1912 que cambia, pero queda el Congreso, pero queda el Ejército Federal. Esto es lo más importante. Totalmente con los mismos mandos que había antes. Sí y no. Hay un cambio que es lo único que a mí me ayuda a entender el cuartelazo, es el cambio que hay en el Ejército Federal. Y por otro lado, nosotros decimos el cuartelazo de febrero, yo creo que ya es tiempo de decir los cuartelazos de febrero. Son 2 cuartelazos. Comienza digamos, el proceso el día 9 de febrero, se levantan quienes estaban en diferentes prisiones de Ciudad de México, pero el movimiento estaba concertado por sus principales colaboradores, Bernardo Reyes y Félix Díaz. Que vale la pena decir que eran personajes de la época. O sea, bueno, Bernardo Reyes... Importantísimos. Una figura, digamos... La figura, después de Porfirio Díaz, en términos personales, la figura por excelencia. Claro, estaba el grupo de los científicos en contra de él, pero la figura, Bernardo Reyes. Y por otro lado, Félix Díaz. Esto es muy importante. Hay un miembro de la familia Díaz cuyo mensaje es, si no está, mi tío es el único capaz de gobernar este país, y si no lo hace él, pues hay aquí una ley de la herencia que supone que yo puedo ser el que gobierna el país. Bernardo Reyes manda otro mensaje. Si no está Porfirio Díaz al frente, el único capacitado de gobernar este país soy yo, y además Madero sí me ha usurpado el movimiento opositor. Y es cierto, Madero tomó muchos de los simpatizantes de Bernardo Reyes, muchos de los reyistas, y los atrajo al movimiento antireeleccionista. Pero Mario Luis, tanto Bernardo Reyes como Félix Díaz habían ya intentado una rebelión, cada quien en su momento y por su lado, en contra de Madero. Bernardo Reyes en la frontera noreste de México, al inicio de la presidencia de Madero, estamos hablando de diciembre de 1911, escasas semanas de que Madero tomara el poder, y el resultado fue fallido. O sea, Bernardo Reyes no tuvo suerte, se tuvo que entregar incluso, y fue trasladado, en lugar de ser fusilado, fue trasladado a la prisión militar de Santiago Tlatelolco. En octubre de 12, Félix Díaz se rebela en Veracruz, tiene un poco más de eco de respuesta, es más poblado Veracruz que el noreste. Sin ser una figura militar relevante. No, para nada, todo lo contrario. Decían que era un general perfumado, que había tenido puestos diplomáticos y policiales, pero que no conocía la pólvora. Esto es lo que decían sus compañeros de armas. Y esto es muy importante. Bernardo Reyes había desilusionado a sus seguidores, muchos de ellos miembros del ejército, cuando aceptó la encomienda de Porfirio Díaz de irse a una comisión en 1909, entonces salirse del proceso sucesorio. Félix Díaz era muy despreciado al interior del Ejército Federal. Además, ninguno tenía mando directo de tropas. ¿Sí? Por eso sus movimientos no tuvieron eco, ni el de Reyes ni el de Díaz. Estoy hablando del de finales de 11 y el de octubre de 12 en Veracruz. Pero cuando se insurreccionan contra Madero, cuando se inicia el cuartelazo, tampoco tienen eco. Podemos decir, el primer cuartelazo, el del 9 de febrero, el de Reyes Díaz, fracasó. Reyes muere en Palacio. En el primer contacto, ¿no? Sí. Déjame hacer un corte y regresar, porque hay una parte que también está, digamos, en el relato, el embajador americano. Sí, claro. Que nuevamente aparece en esa sombra, que parece ser que se diluye en términos de su intervención política, una sombra que está y que realmente es un actor. Entonces vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social, porque estoy convencido que si hacemos un recuento lo más veraz de un proceso doloroso, difícil, de un gobierno que iniciaba con enormes problemas y carencias, pero por otra parte tenemos enfrente figuras, más allá de Bernardo Reyes, Félix Díaz no era la figura nacional, pero finalmente encabezan
Y en este primer cuartelazo que bien nos dice el doctor Javier García Diego, pareciera que fracasan, pero algo pasó después que nos lleva finalmente a esta tragedia 12 días después de la muerte del presidente de México. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. La Decena Trágica es el movimiento armado que tuvo lugar del 9 al 18 de febrero de 1913 para derrocar a Francisco I. Madero de la presidencia de México. La historia cuenta que la madrugada del 9 de febrero de 1913, un escuadrón de la Escuela Militar de Aspirantes de Tlalpan y la tropa del cuartel de Tacubaya, comandados por Manuel Mondragón y Gregorio Ruiz, se apoderan de varios edificios inmediatos a la Plaza de Armas. Otro grupo ataca las cárceles Santiago Tlatelolco y la penitenciaría para liberar a los generales rebeldes Bernardo Reyes y Félix Díaz. La muerte, finalmente, del primer enfrentamiento, ¿no? El general Reyes, una figura emblemática de la época, vale la pena decir, padre de Alfonso Reyes. Padre de Alfonso Reyes, claro. Para muchos. Escribió páginas memorables sobre ese suceso. Y sin duda uno de los hombres más lúcidos, por lo menos, de la época, sin duda influyó en toda la generación del siglo XX. Pero esta intervención, esta sombra americana, ¿por qué le interesa americano? ¿Por qué surge el nombre de Wilson como un actor importante que por lo menos la impresión da que tiene un beneplácito este proceso? Parecía ser que hay un distanciamiento con el presidente Madero, o por lo menos no un entendimiento que se expresa en esto. Sí, bueno, yo diría que estos son los principales actores de los cuartelazos, y voy a subrayar el plural, Mario Luis. Efectivamente, el primer día muere Bernardo Reyes, que era el jefe del alzamiento. O sea, él estaba por encima de Félix Díaz por grado militar, experiencia política, prestigio nacional, lo que fuera. Muerto Bernardo Reyes, Félix Díaz se repliega y se refugia en Ciudadela. El comandante militar de la plaza, Lauro Villar, queda herido. Hay rumores, el sospechosismo famoso mexicano, que él mismo se produjo la herida para no continuar al frente, pues, de esa responsabilidad. Y entonces Madero designa a Victoriano Huerta. Victoriano Huerta, la gente ha dicho, o muchos colegas sostienen, digamos, en la conciencia historiográfica del país está que fue un error de Madero designar a Victoriano Huerta. Sí, había elementos para, digamos, hay esta anécdota, no sé, esa anécdota de su hermano Madero que llega a acusar Gustavo, en el despacho y decir, es un traidor. Sí, bueno, lo cierto es que, obviamente no voy a defender yo a Victoriano Huerta, pero voy a tratar de explicar. Huerta había sido escogido por el propio Porfirio Díaz para que vigilara su traslado, fuera de escolta cuando Porfirio Díaz sale del país México-Veracruz. Luego se da, durante el periodo de la Barra, Huerta es encargado por el presidente interino de la Barra para que obligue a los zapatistas a deponer las armas que habían tomado para derrocar a Porfirio Díaz o para colaborar en la lucha contra Porfirio Díaz. Luego viene principios de 1912, marzo, más bien de 1912, la insurrección orozquista. El primero que es encargado de combatir a los orozquistas es el propio secretario de guerra, que pide ser el que encabece las fuerzas gubernamentales, por cierto, primo de Madero, González Salas. Fracasa de una manera tan estrepitosa que se suicida. Imagínense el impacto en la opinión pública, que el jefe de las armas del país, de las armas gubernamentales, se suicida en pleno campo de batalla ante una derrota frente a los insurrectos. Entonces, Madero designa a Victoriano Huerta para combatir a los orozquistas en sustitución, digamos, en lugar de el suicidado y derrotado González Salas. Y Huerta logra vencer a los orozquistas. Y además de vencer a los orozquistas, crece el ejército. O sea, los hombres que tenía el ejército federal en el momento del, digamos, el reto de Madero, noviembre de 1910, ya no tiene nada que ver, el ejército ha crecido, a Huerta le dan recursos, con eso pues habilita muchos nuevos soldados,
armamento y demás. Pero lo más importante es que el ejército de Porfirio Díaz era un ejército envejecido, por eso fue tan fácilmente vencido por los maderistas. Huerta lo que hace para vencer a los orozquistas es crea una nueva oficialidad. Él llega y dice, ahora los principales oficiales van a ser muchachos en sus 30s y 40s, los hermanos Mas, sobre todo Rubio Navarrete. ¿Sí? Entonces, además de la nueva oficialidad, Huerta con el triunfo le recupera la moral y la confianza al ejército federal y queda como jefe nato, o sea, el único militar apreciado por los soldados federales a principios de 1913. Y por los oficiales. Se llama Victoriano Huerta. Bueno, eso explica mucho. Tiene una nueva oficialidad y ha tenido el resultado exitoso de vencer a los orozquistas, que era una amenaza real. Digamos que es una decisión natural, en una lógica, natural. Digamos, Además, por jerarquía en la ordenanza militar, pues tenía un grado altísimo, el mayor grado militar en ese momento. Así que Madero hubiera, digamos, molestado al ejército federal si toma otra decisión. Si toma otra decisión. Cuando uno compara lo que sucede en los frentes militares, en todas las zonas militares del país, el día 9 y el día 19 de febrero, es notable. El día 9 se levantan Reyes y Félix Díaz y de todas las zonas militares llega el documento diciendo qué está pasando en Ciudad de México, aquí, llámese Hermosillo, Saltillo, todo en paz, a la expectativa. No se suman, o sea, no es un movimiento nacional del ejército. Es que Reyes y Félix Díaz no tenían ese apoyo, digamos, de la corporación. Eran militares. Félix Díaz muy desprestigiado, Bernardo Reyes recientemente desprestigiado, no tenían mando directo de fuerzas. Ni tampoco realmente había un movimiento, pues, digamos, social, de grupos civiles. O sea. Claro, es eso, es un movimiento de élites militares, pero sin sustento militar. En cambio, el día 19 de febrero, cuando Huerta asume el poder, todos los mandos, todas las zonas militares del país, inmediatamente se le adhieren. ¿Por qué? Porque él era pues, el vencedor de los orozquistas y el que había recuperado el prestigio del ejército federal, derrotado por los maderistas, y el que además pues, trae una nueva oficialidad. En fin, es un Explícame lo de Estados Unidos. Momento. ¿Cómo actúa y cómo esa separación del presidente electo? Está la embajada norteamericana. Por cierto, este embajador, Henry Lane, tenía poco tiempo de haber llegado a México y a su llegada fue bien visto por los oposicionistas, por Madero, por Vasconcelos, porque en su discurso de entrega de credenciales hizo algunas menciones en favor de la democracia, insinuó que el país pues ya pronto tendría que pasar, porque la naturaleza así lo anunciaba. Porfirio Díaz tenía 80 años, que él anunciaba pues que México iba a transitar a la democracia y demás. Fue bien visto, repito, por los oposicionistas antireeleccionistas. Cuando Madero asume el poder, comienzan las diferencias. Las diferencias pueden ser por el asunto, las supuestas promesas de ayuda a las compañías petroleras que no se traducen en realidad. Porque hasta entonces no hay un gran daño al patrimonio, digamos, de los americanos, todavía Para nada. Madero lo que pasa es que le pone un pequeño impuesto a la explotación del petróleo, el primero, muy pequeño, pero bueno, es un precedente. Madero también dispone que los trabajadores del ferrocarril hablen español, ¿sí? Y eso hace que muchos trabajadores norteamericanos pierdan el empleo. Ese es un segundo motivo de enojo de la embajada. Pero sobre todo el desorden, el caos que impera en el país a lo largo de 1912. Es la insurrección orozquista, que por cierto fue muy yancófoba, o sea, violenta contra los residentes norteamericanos en esa zona del país. Estaba la rebelión zapatista, plan de Ayala de noviembre de 11, y hay mucha violencia y mucho desorden en el resto del país, muchas huelgas en 1912. Entonces concluye la embajada norteamericana con que Madero ha sido incapaz de ponerle orden al país. Muchos robos en todos los caminos. En todos lados. Fue un año muy caótico. Entonces la embajada concluye con que Madero no ha puesto orden, desplazó a Díaz, pero no lo llegó a sustituir. O sea, no había consolidado una presidencia auténtica. Por otro lado,
Henry Lane Wilson es el embajador Sí. de un presidente del Partido Republicano, ¿sí? De Taft. Para febrero de 1913, no solamente ya hay un presidente electo en Estados Unidos, Woodrow Wilson del Partido Demócrata, sino que va a tomar posesión semanas después. Por lo tanto, Henry Lane Wilson cometió el error, era su última oportunidad de intervenir, ¿sí? Y yo creo que su intervención, su abierta intervención, Sí, su beneplácito, apoyo, digamos, a Reyes y Díaz. de verdad fue muy incorrecto, al grado de que el propio Woodrow Wilson, que sustituye a Taft semanas después, lo manda llevar a Washington para que informe de su actuación en el cuartelazo y no lo deja regresar a México. Ya, Déjame hacer un corte, porque finalmente nos vamos llegando a la dimensión traumática. Una vez que Félix Díaz se va a la Ciudadela, que era un depósito de armas, Sí, sí, ¿no? sí. Y dura la lucha, que es una parte, no sé, los historiadores, durante muchos días la Sí, lucha en la ciudad, con todos los daños y las imágenes de los cadáveres, se relata de los cadáveres, tuvieron que ser incinerados en las calles porque ya era un problema de salud pública. Así o sea, es. empieza a ser un tema realmente... Cadáveres humanos y de animales. Y de animales, Caballos, o sea, un desorden. acémilas, claro. Y persiste. Y finalmente, pues llegamos al desenlace, que quisiera que el doctor Javier García Díaz nos llegue a esta dimensión última, cuando finalmente viene un homicidio mayor, y bueno, y esto finalmente acompaña, y sería parte del los siguientes momentos de la plática, acompaña esta mistificación de un momento trágico, pero después algo pasa que quisiera que la mirada de un historiador nos diga, en que la democracia empieza a ser un bien, si no tan valorado o apreciado, empieza a tener una distancia con la población. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando con el presidente del Colegio de México. El doctor Javier García Diego considera que más allá de caer en una interpretación cursi de la historia, hay dos formas de mirar a la decena trágica. Por un lado, es el derrocamiento violento de un gobierno legítimo, el de Madero. Por otro lado, fue una auténtica pesadilla para la vida cotidiana de la parte central de la Ciudad de México. Javier, llévanos a este momento dramático para el país, no sé si para la democracia mexicana, pero para el país, cuando es asesinado el presidente Madero, junto con el vicepresidente. ¿Cómo se desencadena todo tan rápido a este punto? Bueno, dije hace unos minutos, Mario Luis, que había habido dos cuartelazos en la decena trágica. El primero fallido. Se queda Huerta entonces al frente de la situación como comandante militar de la plaza. Huerta, repito, ya tenía el control del Ejército Federal por haber vencido a los orozquistas. Entonces él, como comandante militar de la plaza, empieza a traer a Ciudad de México fuerzas suyas. Y ya para el 16 de febrero, digamos, Huerta controla la situación. ¿Sí? Controla la situación, pero no controla el país. Controla Ciudad de México en ese momento. Así es. Ha establecido contacto con los sitiados en la Ciudadela. Aquí hay toda una discusión de si exprofeso los brillantísimos artilleros que estaban con Huerta, Rubio Navarrete sobre todos, marran los tiros exprofeso para dañar construcciones vecinas y provocar caos y angustia en la Ciudad de México, o si realmente lo que decías tú, el edificio era un edificio muy sólido, una fábrica de tabaco de finales del periodo colonial, que luego había sido cárcel, ahí estuvo Morelos. Así es. Y claro, era un almacén de materiales bélicos, y eso le permitía a los sitiados pues tener armas y municiones y demás. Además, no solamente tenían Ciudadela, tenían, digamos, las calles aledañas, allá estaban allá apostados soldados felicistas. Pero bueno, está esta discusión de si Huerta y Félix Díaz se están arreglando. En ese momento, Gustavo Madero va con su hermano y le dice, Victoriano Huerta es incapaz de solucionar esto, es un traidor, te está traicionando, y da como resultado que el día 18 sea aprendido Gustavo Madero
Sí, todavía sabemos el nombre del restaurante, comiendo con Huerta en el restaurante Gambrinus, y lo entrega, por eso muere en la Ciudadela, lo entrega a los que estaban sitiados en la Ciudadela como un pacto de sangre para se firme el pacto de sangre, y en ese mismo momento Blanquet, que había sido uno de los hombres de Huerta, que Huerta había mandado traer de Toluca a Ciudad de México, aprende a Madero y Pino Suárez. Por cierto, Blanquet, desde que llega a Ciudad de México, procedente del Estado de México, es encargado, digamos, del control militar de la zona inmediata a Palacio Nacional. O sea, él tenía, digamos, la fuerza. La fuerza y el control sobre el presidente y el espacio donde estaba el presidente. Se ha hablado de los errores de Madero. Hay uno que yo nunca oigo mencionar. La Constitución de México disponía de presidente y vicepresidente. En ausencia de presidente, el vicepresidente asumía el mando. A Pino Suárez se le ha elogiado por esa lealtad perruna, perdón por el adjetivo, de haber estado junto con Madero. No separarse de él, no incluso separarse en cuando ningún momento. coche. Un error gravísimo, un error político. En ese momento, al inicio del cuartelazo, Pino Suárez debió haberse separado del presidente y ocultado. Para mantener el orden constitucional que hay de los dos. Nos hubiéramos evitado, bueno, el hubiera no se conjuga en la historia, pero este enredo de las Curain y demás hubiera tenido que tener otro diseño. Entonces, entre el día 18 y el 19, Huerta aprende a Madero y Pino Suárez, o Blanquet más bien, quedan confinados en Palacio Nacional, junto con Felipe Ángeles y algunos miembros del gabinete que los van liberando. A Felipe Ángeles lo van a dejar hasta el último, y sabemos que 3 días después, gente de Blanquet, que repito, era el que tenía el control de Palacio Nacional y de las calles aledañas, el que tenía el control, el responsable de la seguridad del presidente y del vicepresidente, gente de él se los llevan a Lecumberri con el resultado que todos conocemos. Estos dos hombres, uno era Francisco Cárdenas y el otro era Rafael Pimienta, cada uno en un automóvil, cada uno responsable de la muerte. El vicepresidente y el presidente entran es. por atrás. Gente de Blanquet. Asesinado por la espalda del presidente Madero, según dice el relato. Así es. Y Pino Suárez, que ahí trata los de matan a los dos. Pero repito, es gente de Blanquet. Ahí no tenemos la menor duda. Posteriormente, Huerta y Félix Díaz y la embajada norteamericana acuerdan el famoso pacto de la Ciudadela o pacto de la embajada, pues de todos conocidos. Huerta va a asumir el poder inmediatamente y queda obligado a organizar elecciones en las que debería ganar Félix Díaz. Huerta nunca va a organizar esas elecciones en favor de Félix Díaz, él va a asumir el poder hasta el último momento. De hecho, hay un rompimiento entre Huerta y Félix Díaz pasados unos meses. En realidad, entre Félix Díaz, nosotros lo identificamos por el pacto de la Embajada de la Ciudadela, pero no había mayor comunicación política. Por eso hablo de 2 cuartelazos, el de Reyes y Félix Díaz fallido y el de Huerta Pero hay un punto exitoso. Que se ha insistido, por lo menos en el relato de la historia, la convicción, digamos, democrática de Francisco Madero. O sea, realmente un hombre convencido y siendo un hombre ilustrado, un hombre, no era una demanda social, era una convicción personal y de él, de un grupo. De un grupo. Pero sí podemos reconocerlo. Esta frase del apóstol de la democracia es certera, sí es real, o sea, sí es el hombre que encarna en un momento dado difícil de entender la democracia sobre todos los valores. Sí. Hay varias formas de acercarse a Madero. Para unos era un loquito. ¿Sí? Pienso sobre todo en los porfiristas y en los reyistas. Los reyistas también lo veían como un usurpador. Para los carrancistas lo vieron como un político ingenuo. Así es. Incapaz. Los magonistas y los zapatistas lo veían como un burgués modernizador, pero que no iba a hacer cambios en la estructura. Luego se habla del apóstol o el mártir de la democracia, que son visiones sobre todo morales del personaje, ¿no? Yo quisiera ver en Madero un personaje que fue muy hábil opositor electoral. O sea, la etapa del Madero opositor electoral es realmente admirable. El Madero en campaña, el Madero que es logra... el apóstol de la democracia. Así, el que hace algo inédito, recorrer el país, un país de 10, 15 millones de habitantes, un país, 15 millones, un país
propiamente analfabeto. Hizo giras Pero extraordinarias. era la primera vez que alguien Sí, recorría el país. No solamente eso, María Luisa, es inédito que recorriera el país. Es la primera vez que se crea un partido político desde abajo, o sea, Sí, claro. partidos políticos con estructura, con Sí. militantes, con credenciales, con asambleas estatales que van a Sí, nombrar delegados para que vengan a la movimiento Asamblea Nacional. político Un realmente. movimiento político Inédito para el país. inédito. Digamos que ese era el arranque de la democracia en el país, ¿no? Ahora viene una interrupción funesta que es precisamente el cuartelazo, El homicidio. que es un tema fundamental. Ahora, yo creo que el cuartelazo tiene dos posibles lecturas. Una que nos favorece. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué México, a diferencia del resto de los países de América Latina, no tuvo en el siglo XX la experiencia de los gobiernos militares? Así es. La respuesta es que sí la tuvimos, pero fue tan traumática, ¿sí?, que ya no quisimos volver a O sea, tener. vacunó al país, esa violencia atroz vacunó al Así país. es. Después del golpe de Huerta, del cuartelazo de Huerta, yo creo que ningún miembro de la Corporación Militar de México, ¿sí?, se atrevería a hacer algo parecido. Bueno, sin duda. Marcó un antes y un después. Y marcó todas las generaciones siguientes Así inmediatas es. en términos de lo traumático Así es. que significaba una Entonces, guerra. yo creo que después de esa experiencia no vamos a tener, y no hemos tenido, un intento de cuartelazo militar así para deponer al presidente del país. Pero por otro lado, y esta es una lectura, una idea que se la leí y se la oí hace mucho tiempo, Arnaldo Córdoba. Sí. Y Arnaldo lo que sostenía, y yo creo que en eso sí es muy atinada esta idea, de que fue de tal magnitud el fracaso de Madero que los presidentes que le sucedieron, y pienso en Carranza, pienso en Obregón, pienso en Calles, Incluso Cárdenas. Obviamente Cárdenas y todos los demás hasta bien tardío el siglo XX, no quisieron, lo que ellos veían, no quisieron cometer los mismos errores de Madero. Tenían el fantasma del Madero derrotado, del Madero fracasado. El Madero ingenuo, el Madero Sí, que no tenía esos pactos sociales. Así es. Entonces, a partir después de Madero, los presidentes ya veían con cierto, digamos, resquemor la libertad de prensa, ni qué decir de la autonomía del Congreso. Digamos, la construcción de este presidencialismo, de una división de poderes a modo. Se monta en el fantasma de Madero, en el fantasma en el sentido del cadáver de Madero. Así es. Déjame hacer un corte, porque es brutal lo que estás diciendo, en términos de definir que hay dos dimensiones de estos dos cuartelazos. Sí. Esta imagen, yo diría, real, del ejército mexicano acompañando al presidente, los cadetes. La marcha de la lealtad. ¿No? Del castillo a palacio, en esa imagen parece que el pueblo lo acompaña, ¿no? Y en el cual, bueno, se marca esta enorme, yo creo que marca, huella que deja el ejército mexicano, su lealtad a las instituciones, encarnada el presidente. Pero por otra parte está una huella, un fantasma que queda de que esta manera de entender la democracia, no sé si ingenua o sin realmente apoyos. Sin bases. Sin apoyos sociales que tanto has marcado, es un riesgo innecesario y puede ser que eso nos lleve a lo que quisiera que platicáramos en el siguiente corte. Si es así, está ahí esta germen del poco aprecio que pareciera que tenemos siglo XXI a la democracia. O sea, ¿dónde surge? Porque todos los estudios nos hablan de que no se valora ni los cambios recientes de un sistema, digamos, electoral, pero tampoco la democracia. ¿Dónde están esas raíces que nos llevan a esta percepción? Serán las preguntas que le haremos al presidente del Colegio de México, al doctor Javier García Diego. Vamos a un corte y regresamos. Desde la mirada de un historiador, ¿dónde encontramos estas raíces que parece que están adentro de este enorme desapego a la democracia, de esta poca valoración, incluso a la gesta electoral? ¿Sí tiene estas raíces a raíz de este traumático evento de la llamada decena trágica? Es una pregunta complejísima. Hay que recordar
que lo que llamamos México, ¿sí? Viene de dos tradiciones centralistas, ¿no? La tradición prehispánica, la tradición azteca, digamos. Sí, control. Control. Un gobernante que era semidios, y también por parte de la monarquía española. Luego tuvimos pues 3 años de gobierno virreinal, o sea, hay que subrayar el término virreinal. El siglo XIX es un siglo con un poder central muy débil. Se empezó a recuperar, digamos, ya con la República restaurada, pero yo diría que la verdadera recuperación se da con Porfirio Díaz. Tenemos por primera vez en el siglo XIX un gobierno central fuerte. La gente identificaba los fracasos del país con el gobierno central débil. Padecimos la guerra con Estados Unidos, la pérdida de la mitad del territorio, la intervención francesa y muchas cosas más, ¿no? Insurrecciones regionales. Pues había una aspiración por un gobierno central fuerte. Yo creo que sí. Yo creo que es nuestra historia, y vieron en Porfirio Díaz avances, logros que no se habían visto a lo largo del siglo XIX. Entonces tenemos esta tradición de un gobierno fuerte, central. ¿Qué tuvimos en el siglo XX con la Revolución Mexicana? Bueno, por un lado, todos los gobiernos que provienen de una revolución son gobiernos fuertes. Uno puede ver Cuba, uno puede ver la Unión Finalmente Soviética. el triunfo de las armas, El por triunfo de las armas se consolida impone. en una nueva clase política muy ideologizada, y se consolida a partir de un ejército triunfante, el ejército revolucionario. Pero hay otra cosa. ¿Con qué identificamos? ¿Cuáles son los nutrientes de la democracia? Primero que todo, una sociedad no ortodoxa. Y nosotros además veníamos de una tradición ortodoxa en términos religiosos. Lo importante que es para Estados Unidos, por ejemplo, tener una tradición religiosa distinta, donde pues, la pluralidad es más importante. Nosotros somos practicantes de una sola religión. Una tendencia a un gobierno confesional, ¿no? O sea, sí, muy, muy fuerte. Y también nos faltaba la clase media. O sea, Madero efectivamente quería traer para México la democracia, darle a México democracia, pero no tenía un sustento social adecuado. No había una clase media. La democracia también requiere de una ciudadanía interesada. Sí, claro. Mario Luis, era 80% de analfabetas en el país en 1910. ¿Cómo puedes construir una democracia en un país que no tiene instituciones, que no tiene esa tradición, digamos, de los gobiernos locales, de los gobiernos estatales, que no tiene tradición, digamos, de contienda electoral? Sí, de diálogo y de valores democráticos, no había tradición, por ejemplo, de etcétera. partidos políticos, de contiendas electorales, no había clase media. Es muy difícil, y yo creo que a lo largo del siglo XX nos fuimos preparando para la construcción de la democracia. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una clase media mucho más fuerte, el analfabetismo, digo, ahora es... 6 millones de mexicanos siguen siendo analfabetas. Pero hay que comparar. Sí, obviamente. Es casi el 5% más o menos, ¿no? Frente al 80%, es brutal. Ha habido avances, sin duda, y esta idea los sectores que está populares tienen acceso ya al debate político a través de los medios. Pero viene la tensión entre entender la democracia, artículo 3, como un sistema de vida que mejora la calidad de la población. Podríamos decir en este proceso histórico, claro que ha habido mejoras. Sí, totalmente. La esperanza de vida, para hablar de un indicador. Indiscutible. Etcétera. Educación universal, básica, por lo menos. En fin, ha habido indicadores. Pero ¿de dónde viene ¿por qué la democracia no tiene en el siglo XXI ese aprecio, orgullo de que ha sido un esfuerzo que incluso llevó a un presidente de México a que fuera asesinado? Sacrificado, sí. ¿Por qué no se ha construido? ¿Ha habido un problema en el relato histórico? ¿Ha habido...? Bueno, yo creo que los mexicanos de primera mitad del siglo XX apreciaron mucho la estabilidad y la paz que se lograron a finales 1950, 60, yo diría que es el parte. A partir de 1930, digamos, la gente apreció lo que era tener un periodo pacífico. Habían padecido la Revolución Mexicana, varias insurrecciones de corte electoral, la rebelión de la Huertista y la Guerra Cristera, que en ciertas zonas del país fue muy, muy intensa. Entonces, por fin se tenía una estabilidad, crecimiento económico. Sí, cierta noción de una ilusión de mejores servicios y bienes sociales, etc. Y si bien no era una democracia, tampoco era una dictadura, era un gobierno, digamos,
autoritario, vertical, eficiente, eficaz dentro de ¿sí? ciertas Sí, normas. Sí. A mí, cuando me dicen de repente los colegas, bueno, es que 70 años de dictadura, yo diría, bueno, esa es una manera de preguntarse, pero la otra manera de preguntarlo es, ¿y por qué no surgió la oposición generalizada? Había una oposición focalizada durante esos 70 años. Yo diría porque había cierto crecimiento económico, cierta cordialidad social, cierta distribución del ingreso, cierta mejora en cuanto a distribución del ingreso, cierta política social. Y entonces esto hizo que el mexicano aceptara, digamos, ese statu quo. Sin embargo, ya para finales del siglo XX, la política social entra en un... digamos, el modelo de desarrollo entra en un enorme proceso, sí, no hay manera que la política social... Exacto. Entonces, hay este problema, hay la crisis de la política social, esto que llamamos el neoliberalismo. Crecen las clases medias, acceso a la información, el mundo se globaliza, digamos, ya no era posible tener ese tipo de gobierno que habíamos tenido durante de 1929 a los 70, por ahí. Yo ahí creo que empieza la demanda que no habíamos tenido antes, el reclamo, ahora sí orgánico, generalizado, no nada más limitado a las clases medias, sino a muchos sectores del país, por la democracia. No, y la democracia empieza a resentir el efecto doble de pobreza y desigualdad que va erosionando la noción que la democracia es un sistema que logra mejorar la calidad de vida de todos. Totalmente. Y eso es ahora, yo creo, ¿cómo enfrentamos el siglo XXI? Seguimos teniendo estos, digamos, dos reclamos, estas dos apuestas o estos dos compromisos, lo que le hace falta a este país es básicamente, no los pongo en orden, democracia y justicia social. Podríamos agregar, que va con la democracia, Estado de Derecho, paz, ¿no? Sí, dentro Los de todo. mexicanos queremos paz, queremos tranquilidad, pero también queremos crecimiento económico, distribución, ¿sí?, de esa riqueza y Estado de Derecho. Pero para ti, ¿cuál sería, digamos, haciendo esta búsqueda de las lecciones de ese periodo llamado escena trágica, cuáles son los dos elementos o los elementos que podrían recuperar en este 2015 en el cual nuevamente tenemos violencias en regiones, situaciones en que las instituciones parecieran que están paralizadas, algunos incluso usan el calificativo de un desorden por el número de ilícitos, etcétera? ¿Qué podríamos recuperar en términos de una lección o una expresión que nos permita, primero, el sentido de que esta escena trágica sí nos da elementos para pensar y entender este México, pero también para pensar de que sí podemos salir? ¿Cuáles serían los elementos que tomarías tú más señalados de esa época para hablar de la revolución? Si nos concentramos en la escena trágica, yo diría, para mí las máximas enseñanzas o conclusiones históricas son, uno, no aceptar la violencia política. O sea, la violencia política no es solución para los problemas del país, ¿no? Segundo, que el sector militar tiene sus responsabilidades, pero de ninguna manera debe asumir el control político del país. O sea, no volver a un intento como el que padecimos en 1913 y 1914. Por otro lado, también creo que es muy importante, la democracia no puede ser nada más el generoso obsequio de un gobernante, ¿sí?, por demócrata que sea, o de un partido político, por institucional que parezca. Tenemos que tener un vínculo muy profundo entre sociedad y gobernantes. Digamos, el riesgo de la figura carismática, de un solo hombre, un solo individuo. Del apóstol, como tú lo dijiste, ¿no? No, o sea, para tener un país democrático, debemos tener gobierno democrático, normas democráticas y una sociedad democrática. Y no esperar un hombre, digamos, carismático, iluminado, que resuelva, por más dotado que pueda ser. Que fue lo que propuso Vasconcelos en 1929. Tampoco queremos ese tipo de iluminados. Lo que queremos son instituciones, una sociedad democrática, normas democráticas. Esa es la única solución. Y yo creo que en el siglo XXI lo vamos a lograr. Estamos en este proceso de la construcción. Creo que sí. A veces uno ve retrocesos, yo creo que la sociedad ahorita está mejor que el gobierno. Yo veo una sociedad, de repente me dicen algunos colegas, es una sociedad, los jóvenes no son participativos, perdón, pero los jóvenes sí están participando y
casi nunca antes en la historia de México habíamos tenido una sociedad tan participativa, pero casi todos los mexicanos están de una u otra manera en alguna fundación o apoyan alguna ONG o están en alguna causa, ya sea ambiental, ya sea en favor de la educación, de la justicia, de la salud, por todos lados. Yo creo que la clase política es la que está más rezagada. Dejando mucho que desear. Mucho que desear. Déjame quedarme con esta imagen, ahora que lo comentabas, cuando yo veía esta imagen, la más conocida, el presidente en un caballo caminando hacia Palacio. Creo que la imagen más relevante es la población acompañando. Sí, por dioseros. Sí, o sea, la gente realmente de condiciones muy bajas, sin recursos, acompañando al presidente. O sea, la realidad de que mientras en nuestro país haya jóvenes marchando en las calles, terminando un templete para exigir, pues es parte del proceso y es parte de la esperanza para evitar eso, el cuartelazo, los cuartelazos, esta enorme trauma y enfrentar lo que dijiste, quisiera que subrayaras, que también los cuartelazos de la decena trágica tuvieron este efecto de pensar la democracia de una manera, digamos, muy de mercadotecnia y no con la profundidad, y sí, eso también orgánica, hay que enfrentarlo, ¿no? Sí, sí. Digamos, superficial, sin arriesgar, creo que ya no es posible en nuestro país. Ya no es posible, no. No hay un gobierno que pueda ser democrático si no tiene una vinculación orgánica con una sociedad democrática. O sea, ya no podemos vivir separados gobierno y sociedad. Tiene que haber vínculos mucho más fluidos, mucho más frescos. Y mucho más por los dos carriles, ¿no? Claro. Pues con esta reflexión del doctor Javier García terminamos. No puede haber gobierno democrático si no hay una vinculación orgánica con la sociedad, promoviendo un diálogo, promoviendo la crítica incluso. Claro. Porque eso es lo que permite, ¿no? Permite, sí. O sea, si no hay una crítica constructiva, feroz también, señalando omisiones, desaciertos, exigiendo, como decimos en el siglo XXI, transparencias, claridades, no podrá haber un sistema democrático, pero todo un sistema que lleva a lo que aspiramos todos. Es que, Mario Luis, el gobierno tiene que entender que está para beneficio de la sociedad, no para beneficio propio, y creo que a la clase política a veces se le olvida eso. Sí, se le olvida eso y a veces hay un enorme descuido en formas, en imágenes, que transmiten eso, distancia, descuido, y que no hay este diálogo. Y en ese sentido, febrero de 2015, pensando la decena trágica, creo que es el mejor recuerdo que podemos hacer, la enorme necesidad de la crítica, de la reflexión, pero sobre todo del reclamo de exigencia a los gobernantes, a los gobiernos, de que estén a la altura de un país que aspira a ser democrático, pero sobre todo aspira a ser una democracia y una participación social de la sociedad, pero pacífica, porque no solamente hay el riesgo de la violencia gubernamental o del sector castrense, que no la veo hoy factible, también hay problemas de la violencia de la sociedad y tampoco es la solución. Así es. Tampoco es la solución. Finalmente, la lección de la escena trágica es que la violencia finalmente solo genera más violencia. Así es. Y hace que nos retrasemos en la aspiración de un México social. Gracias, Este es muy bonito final. Gracias por estar nuevamente en el programa y gracias a ustedes por acompañarnos en el estudio de México Social.